Se hace difícil escribir a la sonrisa si en las poblaciones diariamente el hambre estrangula los frágiles cuerpos de los niños y los niños viajan con la pasta base en sus estómagos y sus almas deambulan entre calles oscuras y el purgatorio. Qué difícil es sonreír al mundo si en este se torturan las creencias, se bombardean los credos, se descuartizan niños, mujeres, ancianos, en nombre de Dios que es el mismo que Alá. Qué difícil es rezar por mí, por ti, si el hambre va enterrando en la miseria los desvalidos de esta tierra. Tanta hambre inexpresable nos deja una exhalación absurda que dibuja en los cuerpos de la infancia su marca registrada. Qué difícil es ser feliz. Si el niño junta los labios para que el aire no se le escape, porque es el aire el que le despierta las pupilas, el que refresca las venas casi vacías y le saca la amnesia del alma huérfana. ¿Con qué máscara observas al niño desnutrido que juega a comer barro, que mirando al horizonte derrama lágrimas de sal? En esta tormenta donde parece han caído todas las plagas que las autoridades y el veneno eterno de esta civilización tortura la sonrisa del niño. Y los pedófilos angelicales transitan en sus diarias y cotidianas pesadillas. Qué grande es el sufrimiento cuando les preocupa tanto la farándula. Qué terrible que las autoridades se encojan de hombros y los niños embriagados de sed me miran con ojos de sufrimiento, me traspasan con lágrimas de ignorancia por no saber a qué hora se almuerza. ¿Cuándo nacerán manzanas? ¿Cuándo lloverá cebada? ¿Cuándo brotará esperanza? ¿Cuándo se multiplicarán los panes? Después de todo, ¿seremos capaces de mirarnos al espejo sin vergüenza, sin pecado y sin reproches? De versos clandestinos dedicado a todos los niños del mundo que sufren el maltrato de hambre, de abusos de todo tipo, a todos los niños que sufren por las guerras y la ambición de países y líderes que no respetan nada con tal de conseguir sus sucios objetivos, a los niños de mi patria, en especial a los del Sename, que han sufrido abusos y cientos de muertes. Bien, amigos, pues con esto iniciamos un tema bien álgido, difícil de tratar por todas estas cuestiones espirituales, morales, éticas, de historia, ¿no? También, ¿por qué no? Que es la violencia. La violencia en nuestra época ha sido un parteaguas, no parteaguas porque la violencia siempre ha existido, pero ahora se ha recalcitrado tanto la violencia, hemos tenido cosas exacerbadamente terribles, ¿no? En donde sufren poblaciones, donde sufren marginaciones, hambre, en fin, 10,000 cosas. Y para tocar este tema tengo aquí dos invitados de honor que me da muchísimo gusto tenerlos. Gracias. Aquí en esta ocasión. Y ella es la maestra, la psicóloga Morales García, Cintia Montserrat Morales García. Así es. ¿Verdad? Que ella tiene una maestría en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas Ciudad de México. Tiene maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses, licenciatura en la Universidad Privada del Estado de México, plantel Texcoco en el Estado de México, licenciatura en Psicología. Y también nos acompaña el licenciado David Moreno Herrera, egresado de la Universidad Privada del Estado de México en la licenciatura en Psicología y es terapeuta, ¿verdad? Pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este día, en este tema tan lleno de reflexiones, ¿no? Entonces, antes queremos darle las gracias a nuestros amigos que nos ven allá en su casa, en donde quiera que se encuentren. Les damos las gracias por estar con nosotros, de veras, como siempre, como todos los programas. Y
quiero mandar un saludo, porque después me pegan si no mando saludos a mi nuera y a mi nieto precioso, y a mi hermano Cristian, a mi hermano Víctor, a Tere, a todos ellos, un abrazo enorme. Bueno, ya están queridos, amados. Bueno, ¿qué pasa? La pregunta, Okay. ¿qué es lo que pasa con la época, con esa violencia que se ha engendrado terriblemente? ¿De dónde nace la violencia? ¿Cómo se genera la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo se inicia? A ver, una pregunta, psicóloga. Ok. Bueno, la violencia, hay que empezar a diferenciar dos cosas. Una cosa es la violencia y otra cosa es la agresión. La agresión es algo que todos tenemos por naturaleza, todo ser vivo. Ajá. La violencia es un proceso que nosotros tenemos aprendido socialmente. Es ahí donde se dice coloquialmente que repetimos patrones, Sí. como de generación en generación en generación. Sí hay factores psicológicos que pueden repetirse. En este caso, si mi papá generó violencia en casa, yo como hijo, como lo aprendí, lo voy a hacer. Correcto. Y mi pareja, si sufrió esa misma violencia en casa, va a decir es aceptable. Entonces se dice que se empatan este tipo de violencias. ¿Qué más es la violencia? Es algo aprendido, es algo social y sobre todo que es algo que tenemos muy marcado, más aquí en México, que somos muy machistas. ¿Muy machistas? En otra parte sería que hay un daño sí cerebral en la parte de nuestra corteza que es ausente o simplemente que está dañado. Sí puede ser algo genético. Después, esto se hizo en un estudio en Estados Unidos en asesinos seriales. Se dieron cuenta que ellos tenían ese patrón de forma genética. O sea, es algo que trae genéticamente, entonces, eso. En algunos casos, bueno, en este caso que menciono en asesinos seriales que se hizo, todos coincidieron en esa parte. En otra parte podría ser social. Es algo aprendido. Es algo aprendido. Bueno, desde los inicios del ser humano, prácticamente desde que aparece el ser humano, nunca que esté escrito en la historia, hemos tenido un día en paz. ¿Sí? Somos una especie realmente agresiva, somos una especie dominante, somos una especie territorial, ¿no? Entonces, pero esto se crea, todos estos efectos se crean conforme va uno desarrollándose en la vida, o los trae uno ya desde pequeño. O sea, o cuál es el detonante que a un niño lo vuelve agresivo, violento, y empieza a defender a su territorio. ¿Desde qué momento? Un factor muy importante es que inicia desde la familia, como lo comentaba la maestra Monse, sobre todo cuando la familia hay violencia, los niños lo imitan, y sobre todo cuando no logran canalizar, sacar todo el enojo que tienen. Socialmente aquí en México nos han educado de que, ok, si no manejo tal emoción, eso es lo que me enseñaron mis padres. Se puede limpiarse adecuadamente, ya sea con juegos, con música, con el hecho simple incluso de dibujar, pintar. Los niños se expresan. Ajá. Mediante el juego. Es otra forma que nosotros como psicólogos podemos notar, incluso desde mi perspectiva lo puedo comentar en el consultorio. Sí. Se le pide al infante, al niño, que jueguen de una manera libre el juego que ellos desean. Pueden llevar un juguete y de esa manera ellos pueden representar su mundo. Es la forma en la cual ellos se comunican. Muy bien. Entonces, vamos a parar un poquito claro que sí. Esto y vamos a una pausa que tenemos forzosamente que seguir. Okay. Y regresamos con ustedes en un momentito más. No se vayan.
Regresamos, amigos, qué buenos que siguen aquí con nosotros. Vamos a terminar el tema de la educación del niño para que, pues en un momento dado, todos los padres de familia tememos que nuestros hijos vayan a ser niños agresivos, niños conflictivos, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer para evitar ese tipo de cosas? ¿Hasta dónde tiene uno que llegar como padre? Y hasta dónde debe uno de permitir y amar al mismo tiempo, ¿no? Porque también no se le puede amar con toda la pasión, ni se le puede odiar con todo el odio del mundo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo, David? Muy bien. Pues inicialmente deberíamos enseñarles a nuestros hijos identificar las emociones. Las emociones son básicas, no porque el enojo quiera ser explosivo, quiera decir que es malo. La idea inicial es regularlas, saber en qué momento puedo utilizar la emoción y cómo utilizarla adecuadamente sin que pueda afectar o traer consecuencias. La emoción, pero ¿a qué nivel te refieres cuando hablamos de una emoción? O sea, ¿a qué nivel de emoción cuando hay interacción entre los padres, hijos o cómo? Sí, O entendí mal, perdóname, tú eres el que sabe, no yo. Sí, prácticamente las emociones son momentáneas, los sentimientos son más perdurables. Las emociones surgen en el momento. Ok. Cada persona tiene distintos tipos manejan los problemas de diferente manera. Sí, nosotros claro. lo conocemos como modelos de afrontamiento. Quizás para la maestra Monse, pueda tener 8 pares de zapatos mientras yo tengo 4. Sí. Quizás ella utilice esos 8 pares de zapatos en diferentes ocasiones. Nosotros los hombres somos más generalizados. Queda para tal ocasión. Sí. Entonces, aunado a este ejemplo de los zapatos, cada uno tiene distintas maneras de resolver los problemas. Los niños lo tienen de diferente manera, como lo mencionaba. El hecho de pintar, indicarles, este es el espacio en el que tú puedes dibujar. No puedes quizás pintar en la pared, porque siempre, y como usted comentaba en un inicio, es muy importante las reglas, poner límites, pero saber en qué momento, ni ser tan permisivos, ni ser tan agresivos, porque eso determina el comportamiento del menor. Claro. Muchas veces hablamos los padres de familia de que un niño debe ser agresivo ante la vida, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que se confunde un poco, ¿no? Porque sí. No es agresión, es decisión, o exacto. No sé qué nombre puede ser, ¿no? Pues no, mi hijo tiene que ser agresivo ante la vida porque así se está educando a partir de esas épocas difíciles. Tiene que ser agresivo los muchachos, ¿no? Pero yo creo que se mal empleado también ese término, ¿no? ¿Qué podemos decir en lugar de ser agresivos, ¿qué otra manera se puede decir? Incluso cuando, desde que somos niños, en ocasiones quizás los padres no lo hacen con mala intención, puesto que de esa manera se les educó, pero se tiene la idea de que como hombres, desde niños no podemos llorar. Exactamente. Y eso trae muchas consecuencias. Ya cuando somos adultos, quizás como hombres, se nos puede dificultar el expresar. Incluso podemos irnos a otros ámbitos como el consumo de alcohol, porque no nos enseñaron a vaciarnos, a no limpiar nuestras emociones. Eso es muy interesante. Uh-huh. Muy interesante, realmente. Ahí empieza, yo creo que uno de los graves problemas, ¿no? De la violencia, ¿no? Con los muchachos, los niños, ¿no? Pues, así es. Entonces, para dar por terminado esto, este tema que estamos tocando, entonces al niño hay que mediarlo, ¿no? Como papá es difícil, yo creo, el hecho de que está llorando y, ¿sabes qué? Hazle caso, pero no mucho, ¿no? Déjalo que llore tantito, deja que sienta, ¿no? Porque hay mamás que se paran, está llorando,
abrazar al niño y ahí lo traen todo el día pegado a uno, dependiendo de la mamá, ¿no es cierto? Y eso también creo que es contraproducente también, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde todo ese tipo de cosas? Pero es muy interesante saber que hay métodos para limitar al niño también, ¿no? Para limitarlo y para no limitarlo, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, y por otro lado, sí quiero entrar en un tema, porque tenemos poco tiempo aquí. Así es. Pero hace un momentito les estaba yo leyendo una reflexión de un poema de un poeta, Arturo Graf, un crítico y literato italiano que nació allá por el 1848, y dice que la violencia no es sino una expresión del miedo. ¿Así es? Sí. La violencia tiene que ver con esta parte de que nosotros, como lo dije en primera instancia, la agresión. La agresión, una vez que cualquiera de nosotros lo expresa, por así decirlo, de cualquier forma, puede ser a gritos, golpeando, pero es la forma en la que yo me defiendo. Cualquiera se puede defender de esa manera. ¿A qué voy con esto? A que se siente intimidado por su medio, que ya no está adaptado, y entonces ahí surgen los primeros signos de violencia, por decirlo así. Claro. De ahí este cúmulo de cosas en cuanto a tu entorno social, escolar, familiar, tus amistades, si te hacen burla, si no te hacen burla, si te dicen que eres feo o que eres un mal niño, que con tu 8 que me sacaste no me sirve, porque yo quería un 10 como mamá. Entonces ahí el niño empieza a darse cuenta que necesita ser violento. Entonces, un niño que siempre saca 10 no quiere decir que es el mejor niño y el más educado. Es un niño que está acostumbrado a ser violento y violento con los demás. ¿Por qué? Porque mi forma de canalizar la violencia puede ser de dos formas: la negativa, que todos conocemos, y la positiva, que podría ser, bueno, soy violento, pero lo voy a canalizar siendo bueno en todo. Se puede manejar de dos formas. Siempre estamos mirando la negativa, siempre, golpea, trata mal a su familia, rezonga por todo, en esa parte. Pero la violencia se interpreta en esa manera, de que es una forma en que uno no está tal cual adaptado a su medio y lo hace para adaptarse, pero no siempre es encaminada de forma positiva. Claro. De hecho, yo tengo varios ejemplos cuando estaba en la primaria, secundaria, que fue un estudiante muy malo, por cierto, muy malo, pero que yo tenía algunos amigos brillantes, ¿no? Que sacaban las calificaciones más excelentes, por los 10 y MB, y se sentían pavos reales, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas me los he ido encontrando en todo mi trayecto de la vida, y realmente no son lo que uno esperaba que iban a llegar a ser ellos, ¿no? Sino muchas veces son fracasados, o con graves problemas de personalidad, o con graves problemas de alcoholismo o de drogadicción. Y eso me apoyo con lo que usted me está diciendo. Sí, porque estaban condicionados por una persona, en este caso, a de que si no me sacas esta calificación no me es importante. Claro. Y esto del miedo, por lo que comentábamos ahorita, realmente es preocupante, porque también se da eso, sí, se da a ese nivel de familiar, también a nivel político, a nivel social, y va creciendo. Es una bola de nieve que crece y crece, imparable, ¿no? Y se desata toda una violencia en todos los niveles, ¿no? Bueno, quisiera yo leerles aquí algunas cosillas, a ver si podemos darles alguna explicación. Sí. Dice Isaac Asimov, nos dice: la violencia es el último recurso del incompetente. Interesante, ¿no? Si eres un incompetente, eres violento. Si no sabes hacer las cosas, te violentas. ¿Están de acuerdo con eso? En esta parte que menciona de incompetente, se refiere, me imagino, que a la parte de decir no puedo hacerlo y tengo que sacar algo
para poder dominar al otro, ¿no? para justificar lo que no puede hacer. Es como tratar de dominar al otro. Exactamente. Porque eso es la violencia. Uno la ejerce sobre alguien. Así es. En la parte negativa. Exactamente. Bien, me encanta. Gracias. Después, Reni Jagoszewski nos dice, la violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando a su propio amo. Y esto también es muy cierto. Tú te conviertes en tu propio lobo, ¿no? De tus errores, de tu violencia. Me imagino que creas un mundo totalmente agresivo a tu alrededor. Aunque los demás no sean así, tú te vuelves un agresivo contigo mismo también. Así es. No, a lo mejor yo estoy dando una explicación que me la tienen que dar ustedes, no yo. No se preocupen. También otra parte sería que al decir que de su propio amo es que también te vuelves solitario. Porque claro. ya no permites que nadie más pueda Acceso. interactuar contigo. No das acceso a tu persona y entonces dices, yo mando, yo soy autoridad aquí, tú no. Y ahí es una parte de autoridad, pero de violencia autoritaria. Claro, bien. Y bueno, nos vamos a ir a otra pausa. No se vayan porque esto se va a poner bueno. Vamos a tener otro invitado por aquí y regresamos. No nos tardamos. Gracias. Regresamos, señores, qué bueno que siguen con nosotros. Quiero darle la bienvenida al licenciado José Ramón Fragoso Rincón, egresado de la Universidad Privada del Estado de México. Tiene un curso en estudios de la personalidad basadas en técnicas grafológicas, además de ser ponente en temas como la personalidad. Actualmente se desempeña como docente y terapeuta. Licenciado, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario, para mí es un agasajo tener jóvenes como ustedes tan emprendedores. Gracias. Oiga, una pregunta entre paréntesis. Claro, dígame. ¿Qué es la grafología? Bueno, la grafología es el estudio, o en esencia es la parte de estudiar la personalidad, con base en lo que escribe, con base en lo que plasma, ya sea una firma, ya sea un trazo, ya sea una letra. Eso es estudiar la personalidad. Obviamente, para eso tienes que ver desde la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa. Es decir, podemos interpretarlo desde la parte sumatoria en cuanto a algún puntaje o también simplemente observándolo. ¿Así? ¿Y qué tan fiel puede ser eso a la hora de resolver el problema? O sea, ¿qué nos arroja eso de fidelidad, digamos? Pues, podríamos decir que es bastante fiel, ya que lleva muchos años este estudio y está plasmado de literatura, y cada una concuerda en ciertos perfiles y ciertos rasgos, los cuales caen, o mejor dicho, plasman y se ensamblan exactamente para poder dar una interpretación asertiva. Obviamente estamos hablando de que siendo meramente cualitativo tendremos que hacernos apoyo de otras técnicas. Sí. Si me deja traer otro pequeño paréntesis, existen dos tipos de pruebas: las pruebas proyectivas, donde entraría la parte grafológica, y la parte psicométrica, en donde estamos hablando ya efectivamente de números, estadística. Entonces no podemos solamente aplicar la parte proyectiva si no aplicamos parte psicométrica. Van acompañados y solamente así podemos dar un resultado más óptimo y correcto. Correcto. La última pregunta, más con respecto a esto. Claro, dígame. Porque si lo dejo ya se va de Le va. No, pero aplicado eso también se puede aplicar a los niños, se puede en los dibujos de los niños, o todavía no. Claro, qué bueno que lo menciona. A los niños se puede aplicar, pero hay ciertos rangos de edad. Justamente estábamos, así que qué coincidencias, ¿no? Siguiendo ayer un poco en la literatura de algún test, nos maneja un rango específicamente y cómo son los tipos de dibujos. Entre los 2 a 3 años el tipo de dibujo se le llama de renacuajo, donde nada más dibujan la parte del muñequito de bolitas y palitos. Exactamente. Eso obviamente no podemos darle una interpretación, porque ni siquiera el niño tampoco sabe qué es. Justamente cuando es entre los 5 a 6 años sale este patrón en donde ya hay un cuerpo, ya hay un tronco, ya hay una cabeza,
ya podemos decir que hay más extremidades o ya tiene más forma. A partir de esa edad ya podemos hacer una mejor precisión, una mejor interpretación. Ah, correcto. ¿Y se muestra ahí la violencia dentro de alguna manera que usted se acuerde de Claro, cómo se a ver, ven muchos ¿qué rasgos. ejemplo? Por ejemplo, algo que podemos o deberíamos observar mucho en los dibujos de los niños, de nuestros hijos, es la parte de la boca y la parte de los dedos, pues es donde más detonan la agresión. Normalmente los dedos los pueden dibujar en forma de garras y la boca con dientes afilados. Y eso se interpreta en la boca, que son verbalmente muy agresivos, o ellos mismos, o son violentados a groserías, a gritos sobre todo. Y en la parte de las manos podemos hablar exactamente de golpes. En de la agresión. audición. En la audición también, cuando hay una carencia de oído, es porque realmente la agresión verbal está muy fuerte y el niño no quiere escuchar. A ver, ¿cómo está eso? Entonces, ¿no quieren oír o...? Exactamente, en el dibujo cuando hay una carencia de oídos, o sea, no lo dibujan, es porque realmente no quieren oír, ya están muy saturados de esta agresión. ¡Wow! ¿En serio? Así es. Qué interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Dependiendo de la prueba proyectiva también, Claro. porque hay que interpretar cada una, porque no todas quieren decir lo mismo. A lo mejor en otra Claro. puede ser que la ausencia de oídos nosotros tengamos que evaluar su edad cronológica, y ahí no es importante. Entonces a eso se tiene que ver dependiendo la prueba, la parte que él dijo, si era proyectiva o cualitativa. Ok. Y ahora, los padres cuando le decían, oye, esto me puede ayudar, a ver, déjame ver el dibujo, se vuelven resistentes a ese tipo de pruebas que le hagan a los niños, ¿o no? O si son accesibles los padres. Pues es que tiene que ver mucho en la parte de, si lo estamos hablando en el contexto de que van a llevar a sus chicos a un consultorio por este tipo de violencia, pues si son accesibles sí le van a decir, pues écheme la mano, no quiero ver por qué el niño es así. Si por ejemplo llevan por otras situaciones, hablemos, no sé, de algún tipo de divorcio, que a veces también en la chamba que nos toca, viendo toda esta parte, pues sí hay una poca de resistencia, no le digas esto porque no van a dejar ver al niño. Okay. Pero si van exactamente como que con esa misión, ese objetivo de quiero ver qué tiene mi niño para poder ayudarlo, sí son muy abiertos y te dicen, por lo que usted me diga, nosotros accedemos. De hecho, desafortunadamente, las pruebas con las que debemos de tener mucho cuidado como psicólogos es la de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son muy manipulables, y al ser muy manipulables, a la hora de su testimonio o dibujitos que tengan que hacer, Ajá. puede que el papá o la mamá antes los prepare para decir, tú haces esto, y si tienes que... Sí. Hay personas que se pueden preparar, y entonces tu trabajo, a pesar de que el niño puede estar manipulado, uno lo detecta, se manipuló tal prueba, y entonces se pide un espacio diferente. Con los niños hay que tener mucho cuidado, como terapeuta hay que tener mucho tacto para trabajar con ellos, no te puedes arriesgar a cualquier cosa. Qué interesante está eso. Por esa parte de ser manipulados hay que tener más cuidado, pero sí en cuanto a las áreas jurídicas, por decirlo así, es como que puede ser el testimonio en duda, pero a lo mejor es un niño que sufrió un abuso sexual o una violación y dice la verdad, pero se puede manipular, o el psicólogo no esté preparado para darle una interpretación adecuada, incluso no puede ser una entrevista tal cual. Entonces eso sí tiene que ser con mucho cuidado. Tienen ustedes una tarea ahí bien difícil, ¿no? O sea, por muy profesionales y con mucha capacidad que tengan y experiencia, pues a lo mejor es difícil, ¿no? También. Sí, porque aquí ocurre algo que también es importante que lo conozcamos nosotros y lo conozca todo psicólogo. Hay algo que se llama proyectarse en él. Si por ejemplo tú no te conoces o no manejas tus emociones, incluso tu pasado, llega un punto donde el niño haya tenido alguna situación parecida a la tuya y llega un bloqueo emocional. Entonces, como dijo la maestra, es muy difícil y hay que estar prácticamente, como dice el dicho, ¿no? Con pincitas, poder manejar esa parte del niño, porque si tú no te conoces y si tampoco nos has enfocado y no conoces la prueba, no conoces el contexto, difícilmente puedes hacer un buen trabajo. Claro, claro. Perdón, nos estamos yendo ya. Esto no puede quedarse ahí nada más. Claro que no. Claro que Tenemos no. que dejar otro espacio para ustedes. A lo mejor si la semana que entra nos acompañan, Claro que para sí. seguir hablando de Claro que temas sí. y otros temas también interesantes, ¿no? Desgraciadamente
pues media hora es poco, es poquito. No se preocupe. Entonces yo les Rápido quiero... se fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿eh? Pero bueno, parte de... Ojalá que cuando vea esto la gente les guste y también se les va a decir rápido, quiere decir que les gustó. Bueno, quiero dar las gracias al licenciado David Romero Herrera por estar aquí en este programa. Muchas gracias, David. Y también a Cintia Montserrat Morales García, y a José Ramón. Gracias. Ah, perdón. No, gracias a usted. No me digas eso, Gracias por a favor. Y también a José Ramón. ¿Dónde estás, José Ramón? Por aquí está. Ah, sí, aquí está. José Ramón Fragoso Rincón, egresado de la Universidad Privada del Estado de México. Se los agradezco de veras infinitamente. No, al contrario. Esta es su Gracias. casa cuando ustedes quieran regresar. Te digo, a lo mejor hacemos algo. Claro. Sí, Ojalá que nos puedan aquí unas 3 horas, porque más es tiempo. más tiempo, ¿no? Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este programa y nos vemos el próximo día. No sé qué día van a repetir, creo que viernes, creo así, pero vamos a estar ahí en radio. Estamos en Facebook y también en YouTube. En Héctor Malváez Presenta me pueden encontrar en YouTube. Y pues estamos aquí en Radio Global del Valle de México. Les agradecemos de nuevo su asistencia. Que les vaya muy bien. Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Ahí en postproducción. Gracias. Gracias.